Hola, te doy la bienvenida al curso Desarrollo Web con el Framework Jin en Go. Soy Gerson Martínez, ingeniero en telemática y DevOps apasionado por el desarrollo y la infraestructura. ¿Te fascina el mundo de las tecnologías disruptivas que unen al desarrollo con las operaciones? Esa es precisamente mi pasión. Soy cofundador y CEO de Crashel, una plataforma innovadora que brinda servicios DevOps, donde he liderado una amplia gama de proyectos de desarrollo web, incluyendo temas de seguridad y despliegues en la nube. Actualmente lidero un equipo de talentosos ingenieros DevOps, colaborando con reconocidos proveedores de servicios en la nube como AWS, Microsoft Azure y Google Cloud Platform. Además, soy desarrollador de sistemas que automatizan procesos utilizando lenguajes de programación como Python y Go. Mi experiencia me ha permitido adquirir un profundo conocimiento en las siguientes áreas: desarrollo web, seguridad informática, despliegues en la nube, DevOps, automatización de procesos y liderazgo de equipos. Me encantaría conectar contigo y compartir mi experiencia. Así que puedes encontrarme en mi sitio web gersonmartinez.com y en mi perfil de LinkedIn como Gerson Martínez. Además, en Twitter o X me puedes encontrar como @AntonioMorenoSM. Estoy aquí para compartir mis conocimientos y ayudarte a crecer en tu desarrollo profesional. Y por supuesto, ¿qué necesitas para embarcarte en esta aventura? Para aprovechar al máximo este curso, te recomiendo tener conocimientos básicos en las siguientes áreas. Navegación básica en el terminal, donde se aplica un manejo de comandos esenciales para interactuar con su sistema operativo y herramientas de desarrollo. Programar con Go, manejar los conceptos básicos del lenguaje Go, incluyendo variables, tipos de datos, funciones, bucles y estructuras de control. Y a su vez también gestionar su código con Git y GitHub. Esto para versionar y compartir su código de manera efectiva. No se preocupe si no tiene experiencia previa. Este curso está diseñado para guiarte paso a paso en todos los procedimientos, con explicaciones amenas y con recursos descargables. ¿Qué encontrarás en este curso? Bien, aprenderás a dominar la configuración del entorno en el Framework Jin de Go, donde aprenderás a preparar tu equipo de trabajo instalando las herramientas necesarias y aprendiendo a configurar Jin para comenzar a crear aplicaciones web, crear servidores web y manipular su configuración. Vas a poner en marcha servidores web en Jin para ejecutar tu aplicación web de forma local y probar su funcionamiento. Además de crear rutas y manejar peticiones HTTP, donde aprenderás a crear rutas para diferentes secciones de tu aplicación web. Gestionar plantillas y cargar contenido estático. Esto servirá para crear interfaces atractivas y fáciles de usar para tu proyecto o tu aplicación web utilizando plantillas HTML. A su vez, vamos a adaptar el diseño de una web completa e incorporar datos dinámicos. Vamos a definir un diseño base para que se mantenga constante en todas las páginas de tu aplicación web. Así que, prepárate para convertirte en un experto en el dominio de Jin como framework web y llevar tus habilidades de desarrollo al siguiente nivel. Al finalizar este curso, habrás logrado configurar tu entorno de desarrollo en Go para Jin, donde este contempla instalar las herramientas necesarias y aprender a configurar Jin para comenzar a trabajar con aplicaciones web. Además de ello, crear y levantar servidores web Jin, diseñando e implementando rutas. Desarrollar una web completa, gestionando contenido estático y datos dinámicos. Con las habilidades y conocimientos adquiridos en este curso, estarás listo para enfrentar los desafíos del desarrollo web en Go usando Jin, con confianza y profesionalismo. Jin es un framework web minimalista y de alto rendimiento escrito en Go, diseñado para desarrollar APIs web rápidas y eficientes, con una sintaxis sencilla y potentes características. Jin es una excelente opción para construir aplicaciones web escalables en Go. En esta clase exploraremos las características clave que hacen que Jin sea una opción popular entre los desarrolladores de Go. Al finalizar esta clase serás capaz de comprender las características principales de Jin y su importancia en el desarrollo de aplicaciones web en Go. Explorar cómo utilizar las funcionalidades de Jin, como el enrutamiento eficiente,
el manejo de middleware y la validación de datos JSON. Además de aprender cómo Gin proporciona un entorno estable y seguro para el desarrollo de aplicaciones web en Go. Tenemos algunas características, entre ellos velocidad y eficiencia. Esta es una de las principales características de Gin, ya que utiliza un enrutamiento basado en Radix Tree, lo que resulta en un bajo consumo de memoria y un rendimiento predecible de la API. Además, Gin evita el uso de Reflection, lo que contribuye aún más a su rendimiento óptimo. También Gin ofrece un sólido soporte para middleware, lo que permite encadenar múltiples middleware para manejar una petición HTTP de manera flexible. Esto facilita la implementación de funcionalidades como el registro, la autorización, la compresión y la persistencia de datos en la base de datos. Gin está diseñado para recuperarse de cualquier panic que pueda ocurrir durante una petición HTTP, o sea que está libre de crashes, lo que garantiza que el servidor esté siempre disponible. Además, ofrece la posibilidad de reportar panics, por ejemplo, a servicios de monitoreo como Sentry, para una mejor gestión de errores. Con Gin es posible analizar y validar datos JSON en una petición HTTP, lo que facilita la verificación de la existencia de datos requeridos y el cumplimiento de ciertas reglas de validación. También tenemos agrupación de rutas. Gin permite organizar mejor las rutas mediante la agrupación, lo que facilita la gestión de rutas con diferentes niveles de autorización o versiones de API. Además, los grupos de rutas pueden anidarse ilimitadamente sin afectar el rendimiento. Gin ofrece una manera conveniente de recopilar y manejar los errores que ocurren durante una petición HTTP. Los middleware pueden registrar los errores en archivos de logs, bases de datos o enviarlos por la red, lo que facilita el seguimiento y la resolución de problemas. Gin proporciona también una API fácil de usar para el renderizado de diferentes tipos de contenido, tales contenidos como JSON, XML, HTML, lo cual simplifica el proceso de generar respuestas HTTP con datos formateados de manera adecuada. Gin es altamente extensible y permite crear fácilmente middleware personalizados para satisfacer las necesidades específicas de una aplicación. Con ejemplos de código disponibles, agregar nuevas funcionalidades a una aplicación Gin es un proceso sencillo y directo. Gin en sí es un framework web robusto y eficiente que ofrece una amplia gama de características y funcionalidades para desarrollar aplicaciones web rápidas y seguras en Go. Al aprovechar las características que este nos ofrece, los desarrolladores pueden construir aplicaciones web escalables con facilidad y confianza, manteniendo un alto nivel de rendimiento y estabilidad. En esta clase nos sumergiremos en la emocionante tarea de configurar nuestro entorno para comenzar a trabajar con el poderoso framework Gin de Go. Además, vamos a profundizar en la instalación y configuración de Gin en el entorno de desarrollo. Esto incluirá la instalación del paquete Gin y la inicialización de un nuevo proyecto. Además, aprenderemos a familiarizarnos con la estructura básica de un proyecto Gin. Esto incluirá la organización de archivos y directorios para una mejor comprensión del flujo de trabajo. Así que nada, vamos a la parte de desarrollo. Así que nos encontramos en Visual Studio Code y desde acá vamos a comenzar paso a paso. Primeramente con la instalación de Gin y configuración de dependencias. Para ello, así como hicimos con el framework anterior, Rebel, vamos a hacer también con Gin. Vamos a crear un directorio. Veremos dónde nos estamos ubicando. Dice que estamos ubicados en este directorio. Me parece bien. Limpio pantalla y le digo mkdir Gin. Y de esta manera tenemos el directorio Gin. Bien, verificamos siempre nuestra versión de Go, lo cual dice que estamos en la 1.21. Así que ahora vamos a proceder a descargar e instalar
nuestro paquete de Gin. Para ello aplicamos un go-get-u y le decimos cuál es la ruta donde se encuentra nuestro framework, lo cual es la siguiente. Y le decimos /gin finalmente. Así que voy a hacer enter. Y ojo, no te preocupes, aquí te explico cómo solucionar ese error. De hecho, también lo hicimos con Rebel. Este error indica que estamos intentando utilizar el comando go-get fuera de un módulo Go. A partir, dice, de Go 1.16 se recomienda usar go install con la especificación de versión para instalar paquetes y comandos. Entonces, para solucionar esto, vamos a seguir los siguientes pasos. Vamos a proceder a crear un módulo. Pero para ello, necesito primeramente acceder al directorio que hemos creado, al directorio Gin. Ya que estamos dentro y se nos sale remarcado en la consola, entonces ahora aplicaremos un go mod init Gin. Hago enter y si logras notar, tenemos ahora un go.mod, donde tenemos el módulo que se ha creado, que en este caso es Gin, con su versión 1.21. Así que ahora, ya que se ha creado esto, vamos a proceder nuevamente a hacer la instalación de Gin. Y esto lo haremos ahora con go install. Y con go install se hace de la siguiente manera: go install. Y le pasamos la ruta que le habíamos pasado antes. Que si volvemos arriba, aquí se encuentra la ruta. Copio, me voy a hacer la parte de abajo y pego. Solo que ahora le voy a indicar de que además descargue la última versión estable. Así que hago enter y este comenzará a hacer la descarga y a su vez la instalación de la misma. Así que esperamos a que esto termine de descargar, tal y como dice acá, está descargando de diferentes fuentes. Así que bien, ya que estamos acá, vamos a ejecutar nuevamente nuestro go-get, que era el que habíamos ejecutado antes, que nos había dado un problemita. Sin embargo, ahora, si aplicamos nuevamente, logran notar de que ahora sí está descargando todo lo que necesita, todas las dependencias. Bien, hacemos esta espera, ¿no? Y el siguiente paso, luego de que descargue, es crear nuestra estructura básica de un proyecto Gin. Como te acabas de dar cuenta, aquí ya nos ha descargado, en principio ha creado un .sum y también en el mod ha agregado todo lo que requiere, ¿no? Y en el sum también vamos a encontrar todas las dependencias. Ahí está. Así que podemos decir que ya lo tenemos descargado y lo tenemos instalado. Así que bien, de esta manera vamos a proceder ahora mismo a crear una estructura básica de un proyecto Gin. Entonces, vamos a crear primeramente un archivo main.go para comenzar a hacer pruebas. Así que voy a ello. Nótese de que estamos dentro del directorio Gin ahora mismo en la terminal. Así que voy a crear mediante touch un archivo llamado main.go, que lo encontramos por acá. Bien, tú te preguntarás, ¿por qué estás haciendo todo esto vía comandos? Bueno, porque a veces nos podemos encontrar solamente en una terminal. Y en una terminal, estos son los comandos que vamos a necesitar saber. Y mientras más los practiquemos, va a ser mucho mejor el hecho de levantar nuevos proyectos. ¿También se puede hacer desde acá? Perfecto. Pero en este caso voy a estar enseñando cómo hacerlo casi la mayoría de cosas por medio de línea de comandos. Bien, ahora vamos a crear un nuevo directorio dentro de Gin, que este sería route, donde vamos a almacenar nuestras rutas. Entonces, mkdir significa make directory, hacer directorio. Ahora bien, voy a crear nuevamente un archivo dentro de route que se va a llamar route.go. Y si ahora despliego este directorio, en efecto, aquí hay un fichero llamado routes.go. Bien, el fichero main.go que nos encuentra por acá se encargará de crear el router. Se encarga de iniciar el servidor y además importará el paquete route y usará las funciones necesarias para registrar rutas en el router. Bien, el fichero route que nos encuentra por acá, este se encargará de definir las rutas de la aplicación. Este se encargará también de importar el paquete Gin y usar las funciones para definir las rutas. Además, define las funciones que se encargarán de procesar las solicitudes. Buenísimo. Ya que tenemos esta pequeña estructura, de momento lo tenemos vacío los ficheros.
estos a la espera de que nosotros empecemos a escribir código. Con estos pasos estarán listos para comenzar a trabajar con el framework Gin de Go. La configuración del entorno es crucial para una experiencia de desarrollo suave, y Gin facilita este proceso para que pueda concentrarse en la creación de aplicaciones web rápidas y eficientes. Te invito a disfrutar que sigas explorando las capacidades de Gin en este gran proyecto. En esta clase aprenderemos cómo utilizar el framework Gin de Go para crear un servidor web. Gin es un potente framework web que permite construir rápidamente aplicaciones web eficientes y escalables en Go. A lo largo de esta clase, exploraremos los pasos para configurar un servidor web básico utilizando Gin, y cómo manejar los puertos de conexión y diferenciar el tipo de servidor nuevo y por defecto. Tengamos en cuenta algunos objetivos que se cumplirán dentro de esta lección. Dentro de ello está que comprender los conceptos básicos de Gin y su estructura de proyecto. En este objetivo se centra en proporcionar una comprensión sólida de los fundamentos de Gin, incluyendo su papel como framework web en Go y la estructura típica de un proyecto Gin. Además, aprenderás sobre las características principales de Gin y cómo se organizan los archivos y directorios en un proyecto típico. Como segundo objetivo será aprender a configurar un servidor web básico utilizando Gin y gestionar los puertos de conexión. Vamos a trabajar en el proceso de configuración de un servidor web básico utilizando Gin, donde abordaremos sobre cómo hacer una importación del paquete de Gin, la creación de un enrutador y la configuración de las rutas. Además, se explorará cómo gestionar los puertos de conexión para garantizar un funcionamiento óptimo del servidor. Y como último objetivo, explorar cómo diferenciar entre el tipo de servidor nuevo y por defecto en Gin. Este objetivo se enfoca en la comprensión de las diferencias entre Gin.new y Gin.default. Esto lo aprenderemos sobre las características únicas de cada tipo de servidor y se proporcionarán ejemplos prácticos para ilustrar cuándo es apropiado utilizar cada uno en función de las necesidades del proyecto y las preferencias del desarrollador. Así que nada, vamos al desarrollo. En este momento nos encontramos en el editor de código Visual Studio Code. Bien, nos vamos a ubicar en el fichero main.go. Ahora sí vamos a comenzar a escribir. Por supuesto, iniciamos ingresando el package main y luego hacemos un import de Gin. En este caso lo encontramos de esta manera, ¿no? Lo cerramos acá. Bien, ahora vamos a declarar la función main. Para ello entonces lo que vamos a hacer es inicializar Gin. En este caso lo vamos a hacer con, vamos a crear una ruta y le decimos Gin.default. De esta manera. Entonces creamos una variable R que represente una ruta e inicializamos Gin con su configuración por defecto, que en este caso es .default. Además, lo que vamos a aplicar es un run de esta ruta. En este caso, le indicamos de que queremos levantarlo en el puerto 8080 del servidor. Bien, ya que tenemos esto está mal. Si le quitamos el igual acá. Y ahí estaríamos listos. Así que nada, vamos a probar esto, ¿no? Entonces, lo único que vamos a hacer es aplicar un go-run main.go. Para ello entonces, tengamos en cuenta de que este import funcionaría con las paréntesis si hubiese más de una importación, por lo cual aquí solamente una, así que no es necesario. Bien, ya que lo tenemos, ahora sí podemos finalizar la función. Cerramos acá y lo tenemos listo. Así que vamos a proceder con un go-run. Voy a fijarme dónde me encuentro ubicado. Dice que estoy framework web en Go, pero necesito acceder directamente al directorio Gin que hemos creado. Así que ya que estamos dentro, ahora sí le podemos dar un ls y lo tenemos de vista el main.go, y si le decimos go round main.go y hacemos enter, voy a hacer más grande la terminal, le damos allow, permitir, voy a hacer más grande la terminal, el editor de código y listo. Bueno, miremos la terminal, ¿no? Y es que desde acá está indicando de que se ha levantado un nuevo servidor, en lo cual está escuchando y sirviendo, dice HTTP, en el puerto 8080.
Así que vamos a fijarnos esto desde el navegador. Vamos por acá y le indicamos mediante 127.80.80, damos Enter. Y si notan, nos dice 404 page not found. No te preocupes por esto porque es totalmente normal. Necesitamos crear rutas y para ello vamos a utilizar una página principal, ¿no? Que sería la raíz. O sea, hay que manipular la raíz. Eso significa de que ya se está sirviendo un servidor, por lo cual está bien. Así que vamos a continuar aquí elaborando esto. Vamos a hacer un pequeño análisis nada más de lo que se ha consultado. Dice que ha devuelto un 404, un código de estado, un código de error del servidor. En este caso porque la consulta ha sido realizada a nivel local, ¿no? Al 127.0.0.1, que es igual a decir localhost. Además ha hecho una consulta de tipo get con el método get y ha hecho una consulta en la raíz del proyecto. Asimismo, los navegadores hacen una consulta también por medio del favicon.ico, que en este caso tampoco existente en el proyecto. Bien, para ello entonces vamos a crear una ruta get. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a definirlo debajo del default, acá. Y entonces, si te fijas, aquí ya tengo una recomendación, ¿no? Que en este caso es para hacer un ping. Sin embargo, vamos a indicarle entonces por medio de get, de esta manera. Y desde acá, vamos a finalizar esto. Aquí en vez de ping, vamos a quitarlo y vamos a indicarle que lo que queremos es la ruta raíz. Por ende, voy a retornar un string para ello. Tengamos en cuenta de que aquí tenemos le damos la referencia y le decimos string de esta manera. Y entonces podemos aquí devolver un código de estado OK, que significa OK el 200, y donde indiquemos, por ejemplo, hola mundo, de esta manera. Como en español, pues también tenemos que mejorar la escritura. Bien, ahí ya estamos creando la primera ruta, donde estamos recibiendo una solicitud o una solicitud dentro de la raíz y nosotros vamos a devolverle un hola mundo. En este caso va a ser un string nada más. Bien, vamos al navegador. En principio tenemos que reiniciar lo que es nuestro servidor, o sea que con un control C detenemos el servidor en la terminal y luego volvemos a llamar mediante un go round main.go. Como siempre permitimos. Y ahora sí, vamos al navegador nuevamente y desde acá podemos darnos cuenta de que si recargo, entonces ahora me responde hola mundo. Esto es genial. Vamos a fijarnos qué es lo que acaba de hacer en el servidor, qué es lo que acaba de capturar. Dice que ahora se ha hecho una nueva solicitud, sin embargo dice que el servidor, la diferencia con el anterior, 404, es que ha encontrado una respuesta, ha encontrado que devolver, ¿no? Esto es gracias a la ruta, donde se le indica, hey, si buscas pleca, o sea, en la raíz, entonces devuélvele esta información con un código de estado 200, que significa OK. Y lo mismo, aquí dice cuánto ha tardado la solicitud en devolver esto y el tipo de método, en este caso es get. Y lo mismo, se ha consultado a la raíz y por esa razón ha devuelto esto. ¿Qué pasaría si vuelvo a ejecutarlo? Se fijan de que la solicitud está siendo lanzada nuevamente y ahí está. Ahora, si yo a quiero buscar una ruta que no es existente en el código, entonces le digo test, por ejemplo, y me dice 404, page not found, página no encontrada, donde acá está indicando que es un 404. En efecto, y esto está funcionando bien, porque acá está recibiendo lo que son las consultas que se están realizando desde el navegador. Así que tengamos en cuenta de que antes había comentado entre los objetivos que podíamos utilizar new y no solamente default. Así que nada, vamos a probar cómo funciona creando un servidor mediante new. Así que voy a guardar, voy a cancelar este servidor mediante control C y nuevamente lo voy a arrancar. Permitimos, ya lo tenemos con new y ahora sí, volvemos a hacer las consultas. Le indicamos que la queremos hacer en la raíz y dice hola mundo. Si notan, pues no ha generado ningún otro problema, no hay ninguna diferencia en lo que me muestra por acá. Y si voy ahora a /test, dice 404 page not found. Bueno, notan que no hay diferencia, pero sí las hay.
En este caso, el new, este método crea un nuevo enrutador Gin sin ninguna configuración predeterminada aplicada. Es útil, además, cuando deseas una mayor flexibilidad para configurar el enrutador según tus propias necesidades, sin que se aplique ninguna configuración predeterminada. Además, con .new puedes usar funciones como setMode, use, setRenderer para configurar el router. Así que bien, ¿cuál es la diferencia con .default, el .new? Dice, el .default es un método, ¿no?, que crea un enrutador Gin con la configuración predeterminada, y este incluye un modo de depuración activado, un middleware de recuperación de errores activado, middleware de registro que también se encuentra activado, y un renderizador de HTML activado. Además, aplica un soporte para cores. Bien, vamos a ver la diferencia. Antes nosotros hemos utilizado default. Mediante utilizábamos default, mirábamos que en el servidor nos retornaba las solicitudes que se estaban haciendo, ¿no? Y en este no se está retornando nada, por lo cual este está limpio de configuraciones. Entonces vamos a mostrar nuevamente con default de esta manera y volvemos a lanzar, permitimos, y si volvemos a lanzar, entonces nuevamente aquí sí está registrando esto ya. O sea que el tema de los registros está funcionando. Y esto lo hace por medio de default. Así que con el .new tengan en cuenta de que habría que configurar de cero algunas otras preferencias que nosotros tengamos del lado del desarrollador. Así que bien, nuestra salida no solamente puede ser un string. Antes también podíamos hacerlo de una manera diferente, que es aplicando un JSON. Así que en vez de este string, vamos a aplicar lo mismo. Vamos a indicarle entonces JSON, y de esta manera le vamos a indicar que el código de estado también sea OK, y aquí le indicamos de esta manera, y le podemos pasar un message. Básicamente es el mismo mensaje que se encuentra por acá. Voy a comentar esto de esta manera. Aquí le falta una coma. Lo tenemos por ahí. Así que vamos a ver qué nos falta. JSON. Vamos a finalizar esto, a ver. Ok, acá, claro, las comillas dobles, por supuesto. Así que go_round_main.go, vamos para allá. Decimos allow. Y si probamos, este siempre sigue respondiendo de la misma manera. Sin embargo, la ruta no va de test, va a la raíz. Y ahora sí, aquí nos lanza algo diferente, ¿no? Nos ha retornado un JSON que lo representa de esta manera. Así que dice dar formato al texto, le seleccionamos acá y en efecto nos retorna un JSON. Esto nos funciona muchísimo para hacer APIs, por lo cual string es más que nada para definir un texto pues que se retorna. Sin embargo, para crear una mejor estructura podemos utilizar un JSON donde podamos definir diferentes atributos o clave valor para definir una estructura, ¿no? Buenísimo. Entonces, lo mismo, ¿no? Ya hemos hecho alguna prueba en el navegador, así que esto es la forma básica de cómo crear un servidor web en Gin. Así que vamos a proceder a crear una breve documentación, que es donde nosotros vamos a tener acceso también mediante el repositorio de GitHub. Voy a cancelar ya lo que es el servidor y esta documentación la vamos a ir generando dentro del directorio Gin, que estaríamos acá ubicados. Me voy a la terminal y en la terminal puedo indicarle mkdir y le vamos a decir docs, por ejemplo. Entonces, ya que estamos en docs, vamos a hacer un touch. Bueno, podríamos crear un touch, ¿no? Para definir un archivo. Sin embargo, vamos a ir directamente acá y le vamos a indicar el nombre, en este caso de esta lección, ¿no? Vamos a indicarle servidor web básico en Go. En este caso, como lo queremos en Markdown, le ponemos el formato .md. Ok, ¿qué podemos colocar acá? En este caso, este es un ejemplo. En los siguientes ya no voy a hacer más documentación, o sea, que se haga visible, por ejemplo, en las lecciones, sino que solamente lo voy a hacer esta vez. Y luego, ya en mi tiempo libre en ese sentido, fuera de la grabación, pues voy a colocar toda la documentación necesaria. Pero se encontrará dentro del /docs, dentro del directorio Gin. Para ello entonces, copiamos esta estructura,
y le indicamos, a ver, acá, ahí, perfecto, que el código que se va a ingresar dentro de acá es Go, para que lo represente de esa manera, ¿no? Y luego acá vamos a poner el título, servidor web básico en Go. Lo tenemos por ahí. Así que guardamos y esto lo veríamos ya representado como una documentación dentro de Docs. Luego también voy a hacer la referencia a lo que es el fichero de configuración. Y nada, aquí vamos a poder proceder a subir los cambios. Para ello hacemos un git add punto, de esta manera. Y luego hacemos un commit, donde vamos a definir un mensaje al respecto. Y bueno, un poco lo mismo, ¿no? Servidor web en Go. Así que aquí me he confundido con el arroba, listo. Y procedemos a publicar esto, ¿no? Mediante un git push. Entonces esto va a enviar lo que son los nuevos scripts, en este caso sería nada más main.go. Y dentro de docs el documento. Vamos a validar que esto ha sido correcto. Recargamos lo que es el repositorio. Dice que tenemos un nuevo cambio. Bueno, entonces vamos a darle clic acá. Y si se fijan, esto fue lo que ha sido ingresado, ¿no? Las dependencias y demás. Sin embargo, si me voy al directorio Gym, entonces voy a encontrar el directorio Docs. Y si me voy a Docs, hago clic acá. Entonces aquí sí ya me define lo que es la documentación. Espectacular. Solamente avisar de que aquí va a estar toda la documentación que se requiere también para venir a ver y copiar los scripts. Así que hemos explorado ya los fundamentos del framework Gym de Go y hemos aprendido cómo crear un servidor web básico utilizando esta potente herramienta. Luego nos sumergiremos en la configuración de un servidor web, donde hemos aprendido también a gestionar los puertos de conexión y a definir las rutas de nuestro servidor. Además, exploramos las diferencias entre los tipos de servidores gym.new y gym.default, lo que nos ha proporcionado una comprensión más profunda de las capacidades y usos de Gym. En esta clase nos enfocaremos en crear rutas y controladores utilizando las funciones proporcionadas por Gym. Comenzaremos definiendo rutas básicas y luego avanzaremos hacia rutas más dinámicas que acepten parámetros. Además, aprenderemos a separar el manejo de rutas en un archivo independiente para mantener nuestro código optimizado y modular. Así que bien, avanzamos con algunos objetivos y es que empezaremos por definir rutas estáticas en el archivo main.go, utilizando así las funciones get de Gym. Esto nos permitirá establecer el flujo básico de nuestra aplicación y responder a las solicitudes HTTP de manera simple. Además, avanzaremos hacia la definición de rutas dinámicas que acepten parámetros en la URL. Aprenderemos a extraer estos parámetros y utilizarlos en nuestros controladores para generar respuestas personalizadas basadas en la entrada del usuario. Para mejorar la organización y mantenibilidad de nuestro código, moveremos el manejo de rutas a un archivo separado dentro del directorio routes y el fichero route.go que ya se ha creado. Esto nos permitirá tener un mejor manejo o un mejor control sobre nuestras rutas y facilitará la expansión de nuestra aplicación en el futuro. Así que nada, vamos a ello. Nos ubicamos en el editor de código. Antes teníamos impreso lo que es un string, ahora lo colocamos en un JSON. Voy a retornarlo rápidamente a poder imprimir un string. Sin embargo, lo voy a hacer de diferente manera ahora el uso de lo que es el código de estado. Sería de la siguiente manera. Así que vamos a indicarle mediante el enrutador, que sería R, la variable R, y le indicaremos por medio de get. En este caso ya tenemos lo que es nuestra ruta, por lo cual no la voy a volver a hacer. Aquí sería más bien imprimir el string, y sería de esta manera. Ahora, para no poner estáticamente el código de estado, por ejemplo, como un 200, sería aplicar básicamente un http.status y indicarle que está ok, de esta manera, ¿no? Y le indicamos el hola mundo de esa otra manera. Así que cerramos ahí, quitamos lo anterior y nos quedaría de esta forma. Así que bien, vamos a describir un poco lo que se ha hecho por acá. Primeramente importamos lo que son todos los paquetes, ¿no? En este caso el de Gym y el de HTTP. Y luego en la función main, que se encuentra por acá, se crea una nueva instancia del motor Gym utilizando la función gym_default, que configurará el enrutador con el middleware de registro y recuperación por defecto.
Así que hemos definido una ruta básica, que es la de la raíz, y además pues se define una ruta, en este caso, para poder imprimir lo que es un hola mundo cuando hagan la consulta en la raíz. Bien, vamos a proceder ahora a crear una ruta con parámetros. Y esa ruta con parámetros más o menos estaría de la siguiente manera, ¿no? Pongo, por ejemplo, hacer algo más dinámico. En este momento, si yo ejecuto el servidor mediante un go-round main.go, entonces permitimos, y entonces vamos a darnos cuenta de lo siguiente. Vamos a ir al navegador y vamos a buscar dentro del puerto 8080 y nos devuelve perfectamente un hola mundo dentro de ese puerto. Ok, para poder cambiar este puerto, si se lo han preguntado, será tan sencillo como cambiarlo en este lugar, ¿no? Tenemos que ver que dentro de todo lo que es el rango de puertos esté inhabilitado alguno y que lo podamos usar, o que alguno esté disponible más que nada, ya que le podemos poner 8181 perfectamente y volvemos a arrancar esto. Y entonces ahora en otra consulta dice que van a ser dentro del 8181, lo cual si nosotros verificamos por acá sería cambiar, y entonces nos devuelve de la misma manera un hola mundo, nos devuelve muy bien. También acá le podemos definir un 127.0.0.1 127.0.0.1 y también le pudiésemos definir perfectamente un localhost, y esto funcionará perfectamente. Si cancelo el servidor y lo vuelvo a levantar con estos nuevos cambios, entonces vamos a notar de que en efecto vamos a ver que acá este localhost dice no such, bueno, este dice localhost, ojito, así que le cambiamos a localhost. Vamos nuevamente. Ok, perfecto, aquí sí lo ha capturado. Por ende, aquí me dice de que debería de buscar de esta manera, así que voy a copiarlo, me voy a ir por acá a una nueva pestaña y me voy directo y me dice hola mundo, o sea que lo he encontrado perfectamente. Bueno, este era un paréntesis básicamente para ver cómo cambiar el puerto y cómo manipular también lo que es el host. Vamos a volver a su origen de esta manera. Listo, le daríamos un 2 punto por acá y ahí estaríamos. Levantamos nuevamente el servidor, damos permitir y entonces buscamos de esta manera y listo. Ok, ahora bien, vamos a definir algunos parámetros interesantes, como por ejemplo, yo quiero pasarle acá e indicarle un saludo y hacer una barra, por ejemplo, indicarme acá mi nombre, ¿no? Y que esto luego diga hola Gerson, o sea, concatene lo que es esta solicitud. Entonces vamos a hacer eso para manejar una nueva ruta. Así que le decimos mediante R, que es nuestro enrutador que tenemos por acá, mediante Gim, donde le indicamos que también va a ser una solicitud GET. Dentro de esta misma, vamos a utilizar de esta manera. Y esto fue un poco una solicitud típica, ¿no? de hacer un ping. En este caso vamos a indicarle que queremos saludo, barra, y en este caso indicamos nombre, de esta manera. Así que bien, vamos a utilizar, vamos a cerrar esto, ahí, perfecto. Y luego vamos a declarar la variable nombre, donde le indicamos de que vamos a capturar el parámetro nombre, tal y como aparece por acá, en la sugerencia. Así que bien, esto será tan sencillo como aplicarlo mediante un string, y le indicamos el código de estado, utilice, no es precisamente el 200, sino que, bueno, sí, en realidad va a utilizar el 200 acá. Ya, se le pudiese pasar un código de estado incluso que lo interprete el mismo navegador y que vea cuál devolver. Sin embargo, pues aquí le pasamos el estado OK, que sería 200 nuevamente. De hecho, acá lo dice const y dice que es un entero igual a 200, por lo cual ahí se encuentra bien. Entonces luego que capturamos esto, la idea es que le mostremos un hola y esto lo formateemos de alguna manera para que lo que expulse sea un string luego acá. Y este caso es nombre, que es el string que va a expulsar. Bien, así que nada, vamos a probar esto porque ya tenemos dos rutas. Vamos a quitarles estos espacios. Ahí tenemos dos rutas, tenemos barra y tenemos barra saludo y nombre. Guardamos. Cancelamos este servidor y levantamos uno nuevo, lo permitimos y entonces ahora sí, vamos al navegador y si buscamos nuevamente nuestra raíz, nos carga correctamente. Aquí se ha hecho la solicitud, dice que es 200
Y ahora vamos a probar lo que es nuestro saludo. Si doy saludo hasta ahí, hago enter, dice que la página no ha sido encontrada, porque en efecto lo que es nuestra ruta no se ha creado simplemente con saludo, sino que saludo barra y luego algo más. Si le pongo lo mismo barra enter, lo mismo, tampoco está funcional. Si ahora le pongo mi nombre o cualquier otra cosa, enter, y entonces ahora sí me devuelve un valor. En este caso es hola Gerson. Bien, esto ocurre porque si lo notan por acá, estamos indicando de que este va a ser el saludo y luego vamos a pasar alguna información o un dato, un valor que se va a guardar dentro de una variable nombre, de esta manera. Así que en las solicitudes han sido las siguientes: barra saludo no lo encuentra porque no coincide con ninguna ruta, saludo barra al final tampoco coincide con ninguna ruta, pero luego sí coincide con esta porque aquí luego se le pasa un valor. Entonces ahí sí interpreta Jing que ha encontrado una nueva solicitud coherente con las rutas que se han escrito acá. Así que por esa razón también devuelve lo que es un código estado 200 y luego indica hola y lo que se ha pasado básicamente por la URL, que sería el nombre. ¿Bien? Buenísimo. Así que ahora vamos a separar lo que es el manejo de rutas, ya, porque luego quizá un proyecto grande, esto se puede ver un poco sucio, ¿no? El tener todo revuelto dentro de un main.go. Así que vamos a separarlos porque aquí también hemos creado un directorio routes y un fichero routes.go. Y lo vamos a hacer de esa manera. Voy a cancelar el servidor. Y entonces, ahora mismo lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a dividir aquí en dos pestañas, especialmente. O bien, vamos a hacerlo directamente en una sola para no confundirnos tanto. Y entonces vamos a ir a routes.go de esta manera. Y entonces aquí vamos a manejar package, que sería routes, de esta manera. Y lo mismo, hacemos un import. En este caso aquí vamos a importar dos cosas. Vamos a importar net HTTP, en efecto, y lo que es también nuestro Jing, ¿no? Para ello entonces importamos Jing y cerramos esto. Perfecto. Luego vamos a crear una función nueva. En este caso lo voy a colocar, aquí la tenía preparada ya, que sería router, básicamente de esta manera. Y entonces, si se fijan, estos han sido las dos rutas que hemos creado, que tenemos también en main.go. En main.go estas las podemos eliminar, no nos van a servir porque se supone que lo que tenemos que utilizar son estas que se encuentran por acá. Así que ya tenemos lo que es estas dos rutas. Y básicamente lo que vamos a proceder a hacer ahora dentro de lo que es el fichero main.go es mandar a llamar, mandar a invocar lo que a esta función setupRouter de esta manera. Así que vamos a hacer esa llamada de esta manera. Aquí no me gusta lo del router, le vamos a poner routes de esta manera, me gusta más. Y entonces vámonos ahora a main. En main, como había mencionado antes, estas ya no nos van a funcionar, no van a ser servibles básicamente, entonces las voy a eliminar. Y vamos a proceder ahora a mandar a llamar básicamente en las rutas routes.setupRoutes. Pero ¿qué pasa acá? ¿Qué necesitábamos acá? Fíjense de que aquí el editor ya lo ha interpretado de que hay que agregar rutas. Dice que están dentro de Jing en este punto. Antes nosotros debimos haber agregado estas rutas. Sin embargo, como ya interpreta de que son existentes algunas rutas acá, entonces los agrega y entonces ahora sí podemos encontrar setupRoutes de esta manera. ¿Y qué le pasamos por parámetros? Le pasamos por parámetros, por supuesto, a todas las rutas que vamos encontrando, que sería R acá. Así que guardo por ahí. Y entonces tenemos simplemente esto. Lo que era el HTTP también lo removemos de acá porque ya está colocado dentro de routes de esta manera. Así que vamos a revisar básicamente a ver que tenemos, si tenemos algún error. Tenemos routes también. Y dentro de routes, si se fijan, esto lo encontramos mal. Por lo cual esto lo vamos a mejorar. Esto que se encuentra por acá. Y va a ser de esta manera. A ver. Colocamos acá. Cerramos. Listo por ahí. Y le decimos que lo defina en
en R. Aquí. Perfecto. Guardamos. Y entonces lo que este gin.default, esto está de más. Simplemente queremos agregar las rutas. Este return también está de más. Así que vamos a agregar ahí. Y nos quedaría de esta manera. Entonces voy a ver si voy a partirlo para que podamos ver los dos ficheros y qué configuraciones se hicieron. Bien, vamos a hacer un simple repaso en el cual desde la función main van a llamar las rutas, manda a importarlas, las que están acá. Y por supuesto utilizamos gin para poder trabajar el servidor. El servidor lo levantamos mediante un default con gin y luego básicamente route lo encontramos como paquete acá, en este lugar. Este lo encontramos gracias a que se han agregado las rutas. Luego se manda a llamar la función dentro del package routes que se llama setup routes y se le pasan las rutas y estas se reciben de esta manera. Entonces, sabiendo de que R va a ser la referencia que vamos a utilizar para crear las rutas, también utilizamos la misma, ¿no? R.get y utilizamos esta primera consulta y luego esta segunda. Bien, finalmente de que se ha mandado a llamar lo que son las rutas, básicamente sería aplicar un run de lo que es el servidor en el puerto 8080. Entonces guardamos esto, vamos a probar si esto todavía está funcional con un go run main.go, hacemos un allow. Y entonces en el navegador, si volvemos a hacer la llamada del saludo, se fijan, lo retorna con toda normalidad. Aquí le voy a poner otro nombre, Ernesto. Y en efecto dice, hola Ernesto, lo cual está bien. Podemos mandarle a llamar cuantas veces sea necesario y siempre va a devolver el código de estado, OK. Entonces si mandamos a llamar a la raíz, dice que también lo ha capturado perfectamente. Así que nada, hemos visto de que ha funcionado, ¿no? El hecho de hacer la separación de las rutas. Esto se ve más bonito, se ve más estructurado, más organizado, lo cual nos ayuda también a poder identificar dónde se encuentra incluso algún error, ¿verdad? Y poder trabajar de forma modular perfectamente. Bien, lo que son las routes y demás, todo esto ya se ha definido. Creo que se ha explicado de la manera correcta. Y bien, vamos a proceder a subir los cambios mediante un git add. Recuerden que siempre voy a ir haciendo una documentación que lo voy a ir generando dentro del directorio docs para cada lección. Así que hago un commit, crear rutas y manejar peticiones. Hago un push, verificamos. En efecto, ahí está lo que es el commit. Perfecto. Hemos aprendido cómo crear rutas y manejar peticiones utilizando Gin en Go. Comenzamos con conceptos básicos como rutas estáticas y avanzamos hacia rutas dinámicas que aceptan parámetros. Además, hemos explorado cómo separar el manejo de rutas en archivos independientes para mejorar la organización de nuestro código. Con estos conocimientos estamos preparados para desarrollar aplicaciones web más complejas y escalables en Go, utilizando por supuesto el poderoso framework Gin. En esta clase nos sumergiremos en el mundo del manejo de solicitudes HTTP utilizando el framework Gin de Go. Las solicitudes HTTP son la columna vertebral de cualquier aplicación web, ya que permiten la comunicación entre el cliente y el servidor. Aprenderemos los conceptos básicos del manejo de solicitudes HTTP, incluyendo cómo definir rutas y cómo asociar controladores a estas rutas para manejar las solicitudes entrantes. Analizaremos cómo Gin maneja diferentes métodos HTTP como GET, POST, PUT y DELETE, y cómo podemos implementar lógica específica para cada tipo de solicitud. Aprenderemos también cómo instalar y configurar la extensión Thunder Client en Visual Studio Code y cómo utilizarla para realizar solicitudes HTTP y probar nuestras aplicaciones web de manera eficiente. Así que nada, vamos al desarrollo. Partimos de que ya tenemos creadas dos rutas, donde ambas son peticiones GET. Una llama a la raíz barra y la otra llama a saludo barra nombre, que serían estas dos rutas que tenemos por acá. La primera tiene que devolver un string, hola mundo, y la segunda tiene que devolver un hola acompañado del nombre de persona que se haya ingresado desde la barra de direcciones desde el navegador.
En este sentido, vamos a dejar de ir al navegador tan recurrentemente, por lo que si ya conoces aplicaciones como Postman, Insomnia, Hopscotch, que sirven de cliente HTTP o bien como herramientas para hacer pruebas de API, en este caso vamos a utilizar una alternativa muy interesante y que ha ganado popularidad en los últimos tiempos. Además, es una extensión de Visual Studio Code llamada Thunder Client. Para ello, vamos a proceder a hacer la instalación de la misma en Visual Studio Code. Vamos a abrir la pestaña de extensiones, que sería esta. Y aquí en la barra de búsqueda, buscar extensiones en Marketplace, vamos a buscar Thunder Client. Y entonces encontramos la primera opción, Thunder Client. Luego procedemos a hacer clic en el botón instalar. Ya se ha instalado, es muy rápido. Así que una vez instalada, abrimos un nuevo archivo y hacemos clic en la pestaña Thunder Client. Vamos a hacer esto. Voy a cerrar esta parte. Acá. Si ustedes se fijan, en esta barra podemos encontrar Thunder Client. Así que si hacemos clic aquí, entonces nos lleva a este punto, ¿no? Como hace unos momentos también estaba haciendo pruebas, por eso me he registrado todavía que tengo aquí un log. Bien, aquí nosotros podemos hacer clic donde dice New Request. Y haciendo clic aquí, entonces nos abre luego esta pestaña. Esta pestaña la voy a colocar en la segunda espacio, segundo split. Y lo cual acá podemos ya empezar a hacer consultas. Así que nada, vamos a probar con lo que ya tenemos actualmente, ¿no? Vamos a realizar algunas pruebas, pero para ello debemos arrancar el servidor que actualmente hemos creado mediante main.go y las rutas también que se han creado dentro de routes.go. Me la llevaré por acá. Bien, ya puedo cerrar esta parte, más que nada para tener más espacio y tener esto a la visibilidad. Bien, ya que tenemos main.go, vamos a hacer entonces un go round main.go. Levantamos el servidor, permitimos, y como antes lo que hacíamos era venir al navegador, recargábamos por acá y teníamos un hola mundo. Bien, para no estar haciendo todo esto todo el tiempo, porque también pasamos parámetros, vamos a trabajar con solicitudes, vamos a trabajar directamente mejor con esta herramienta que se llama Thunder Client. Bien, para ello entonces vamos a quitar esta ruta que trae por defecto y vamos a cambiarla a 127, sería esta, 8080. Así que vamos a hacer la solicitud por el método get, que es como está funcionando también en nuestras rutas. Aquí de esta manera, ¿no? Por el método get. Bien, si hacemos una consulta a la raíz, entonces le decimos send. Esto nos devuelve un hola mundo que se encuentra por acá. Fíjense bien que el código de estado que me resalta también es OK. Básicamente es lo que se ha retornado por acá, status OK. Buenísimo. Vamos a hacer una nueva consulta. En este caso vamos a ir a saludo, básicamente. Hacemos enter. Y ahora me dice un página no encontrada, un 404. Y esto está correcto porque no tenemos ninguna ruta que se llame simplemente saludo. Así que también acá lo que podemos visualizar desde el servidor, también lo podemos ver como respuesta dentro de nuestro cliente HTTP. Bien, continuamos con nuestras consultas y ahora decimos saludo barra. Nuevamente voy a poner mi nombre. Enter, y ahora sí me devuelve un valor distinto. En este caso es hola Gerson. ¿Por qué? Porque ha entrado nuevamente a esta segunda solicitud, a esta segunda ruta que se ha manejado desde Gym. Bien, ya que hemos probado eso, si se fijan, todo lo hicimos por el método get. Ahora vamos a probar haciendo una solicitud por método post. En este caso, si se fijan, si yo le cambiase post, le doy send. Esto me dice página no encontrada. ¿Por qué? Porque no entiende de que esto sea recibida la solicitud por medio de post. Esto está buscando solamente aquellos métodos que son get. Por ende, el servidor reconoce de que ha hecho una consulta por método post, pero que inexistente. Así que nada, vamos entonces a crear un ejemplo bastante práctico de lo que es una ruta con post. Bien. Vamos ahí. Vamos a dejar estas dos rutas ahí funcionando y vamos a crear una con post de esta manera. Y luego con post vamos a decirle, por ejemplo, que
vamos a registrar usuarios. Y estos usuarios lo vamos a devolver también esos registros. O sea, vamos a ingresar un usuario y a su vez vamos a listar todos los usuarios que se han ido registrando en el tiempo. Para entonces vamos a utilizar de esta manera, ¿no? Y vamos a definir una función de esta manera, donde le indicamos de que se pasa lo que es el flujo de gin.context, básicamente, tal cual como aparece acá arriba en las demás rutas. Y entonces acá vamos a obtener los datos del cuerpo de la solicitud, o sea, lo que se está enviando por acá. Así que vamos a indicarle, bueno, voy a definir una variable, en este caso que diga nuevo usuario. Y luego voy a definir a usuario. Fíjense bien de que aquí nosotros vamos a proceder a crear lo que es una estructura de datos. Entonces, vamos a ir a lo siguiente. Vamos a colocarnos en la parte de arriba, o sea, antes de empezar la función. Y vamos a decirle que queremos una estructura llamada usuario. Y lo definimos de esta manera. Y le vamos a decir que queremos dos atributos. Nombre, que es de tipo string. Y aquí le decimos que nos mande por medio de un JSON nombre. Listo. De esta manera duplico para poder utilizar un nuevo dato que diga, por ejemplo, email y email por acá. Bien, ya tenemos la estructura llamada usuario, por ende ya la podemos ocupar por acá. Y entonces para definir un nuevo usuario vamos a tomar referencia de la estructura usuario. Bien, como nuevo usuario todavía no lo estamos utilizando, pues por eso nos aparece este pequeño errorcito así. Entonces vamos a poner un poco por acá esto. Vamos a bajar un poco esto. Bien, de esta manera. Y ahora vamos a comenzar a hacer unas pequeñas validaciones de lo que son estos usuarios, ¿no? Si se ha pasado realmente un valor, si no se ha pasado ningún valor. Entonces, vamos a definir el error este. .bind JSON, donde pasamos la referencia aquí de nuevo usuario y diferente de nil. Bien, lo que tenemos por acá ahora va a ser básicamente representar de que si esto se ha pasado incorrectamente es un error al decodificar el JSON. Entonces para ello le decimos .json y dentro del mismo devolvemos un http.status, en este caso un bad request vamos a buscar. Listo, tenemos por acá. Entonces por medio de gin le indicamos el siguiente error, pero con esto para poder devolverlo mediante un formato JSON, ¿no? Error al decodificar el JSON. Listo, lo tenemos por ahí. Bien, esto luego que hacemos de esta manera, le hacemos un return básicamente con nada para que ya nos siga continuando con la aplicación. Lo mismo vamos a hacer no solamente con el nuevo usuario, sino que también lo vamos a hacer para los datos nombre y lo que es email también. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un if, vamos a decirle nuevo usuario, punto. Ahora ya podemos acceder a los atributos. Nombre, si viene vacío, le indicamos o dentro de la misma estructura de datos, nuevo usuario, punto, email. Si también este viene vacío, entonces le indicamos nuevamente un JSON de retorno, donde se le indica ahora un status, nuevamente un bad request, de esta manera. Y lo mismo imprimimos de esta manera un error. Y lo que vamos a indicar es nombre y correo electrónico. Son campos requeridos. Lo tenemos por ahí. Bien. Y finalmente vamos a proceder a guardar lo que es el nuevo usuario. En este caso vamos a registrarlo, vamos a hacer un append dentro de la estructura. Entonces vamos a decirle, bueno, una variable usuarios. Vamos a decirle que esto va a ser igual a append y le vamos a indicar usuarios. Usuarios. Sí, ahí sería usuarios. Vamos a ver, usuarios barra, coma, nuevo usuario dentro de la estructura tal. Y entonces tenemos acá de que este usuarios va a ser especialmente nuestra ruta, ¿no? Entonces luego que tenemos usuarios ahí, ahora mismo vamos a hacer simplemente un
retorno de lo que es el mensaje de que se ha hecho correctamente, ¿no? Sería http punto nuevamente, pero este sería un status ok, de esta manera. Lo mismo, damos una respuesta y esta vez devolvemos un mensaje donde le indicamos que dice usuario registrado, y aquí le podemos pasar, incluso le vamos a devolver los datos, que sería lo que se registró en usuarios, ¿verdad? Bien, entonces aquí vamos a quitarle el usuario, vamos a definir usuario, porque dice que obtenemos acá, este sería usuario, básicamente, aquí, y aquí sí serían los usuarios, por supuesto, para poder escribir acá de esta manera. Entonces, lo tenemos ahí. Igualmente, lo que tenemos que hacer aquí es definir un arreglo para poder ir registrando también estos usuarios acá. Así que en la parte de arriba vamos a hacerlo debajo de la estructura, un BART usuarios, y vamos a indicarle que haga referencia de usuario, por supuesto. Ahí lo tenemos. Entonces sí, aquí sería usuarios. Listo. Perfecto. Entonces, ahora sí ya tenemos una nueva ruta. Lo voy a hacer un poco más pequeño para que se fijen que esta es la ruta completa que acabamos de programar. Y entonces, dentro de barra usuarios, nosotros vamos a pasarle ahora un JSON. Y este JSON va a ser más o menos parecido a esto, ¿no? A que nosotros pasémosle directamente dentro de otro tipo de query, no la misma que se ha estado haciendo mediante GET. Así que nada, vamos a hacer las pruebas por medio de Thunder Client directamente con el método post. Vamos a proceder entonces, le damos post ahí y nuevamente vamos a buscar ahora la ruta usuarios. Le decimos barra usuarios. Si le hago send, en principio tengo que volver a levantar el servidor para que reconozca esta nueva ruta. Permitimos, le doy send. Si se fijan, ahora sí ya está haciendo la consulta, pero me está devolviendo un 400, que sería el status bad request, básicamente. ¿Qué me está devolviendo? Me está devolviendo un JSON. Si no lo estás pudiendo observar, está por acá. Dice, es un error, me dice, error al decodificar el JSON. ¿Por qué? Porque no me has pasado ningún JSON especialmente. Entonces nosotros tenemos que pasar un JSON acá. Bien, este JSON que necesitamos pasar directamente, vamos a buscarlo de otra manera. No se lo vamos a pasar mediante query parameters, sino que vamos a irnos a body, por ejemplo, y acá podemos colocar nuestro JSON de datos. Este JSON va a ser de la siguiente estructura, ¿no? Un JSON normal, común y corriente, pero se le pasa nombre, dos puntos. Por ejemplo, aquí le puedo indicar Gerson Martínez, coma, y le paso un correo electrónico que sería este, gerson@crashel.com, por ejemplo. Lo tenemos por ahí. Y si ahora yo nuevamente vuelvo a lanzar esta consulta, se fijan, da un send, entonces ¿qué ha hecho? Ahí sí me dice un código de estado 200. Ok, dice, hemos podido encontrar la solicitud por el método post dentro de la ruta barra usuarios. Significa de que lo que me ha devuelto es esta última línea, que me dice usuario registrado, ojo, que es lo que se encuentra por acá, mensaje usuario registrado, y luego me concatena lo que es el datos y me lista los usuarios que han sido registrados. Gracias también, ¿verdad? Que ha sido registrado en esta estructura, pero que también han sido declarados en este punto. Bien, entonces aquí me muestra esta lista. De momento solo hay una en la lista, pero la idea es que podamos crear dos nuevos registros y que esto también podamos observar de que se encuentran en la lista. Bien, vamos a hacer en cuenta, por ejemplo, a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, ¿por qué no? Por supuesto. Esto se puede cambiar acá fácilmente e indicar, por ejemplo, acá Leo Messi y le creamos una cuenta, ¿por qué no también? Dentro de mi dominio, Gerson Martínez. Y si yo hago un send a esto, se fijan de que ya ha sido registrado un nuevo usuario y que también se encuentra el anterior que agregué. Vamos a indicar acá una nueva prueba.
a CR7, hacemos un send y entonces vamos a poder encontrar de que se han registrado correctamente lo que son los 3 usuarios. El método post ofrece una forma segura y versátil de enviar datos sensibles y grandes cantidades de información a un servidor web, lo que hace preferible en muchas situaciones sobre el método get. Sin embargo, es importante elegir el método adecuado según los requisitos específicos de cada aplicación. Así que bien, ya hemos hecho estas pruebas mediante lo que es get y lo que es post y de lo que es también con Thunder Client. Así que hemos experimentado lo que son el manejo de solicitudes HTTP utilizando el framework Gin&Go, tanto para solicitudes GET y POST, además de destacar la importancia de validar datos y gestión de errores para garantizar un manejo adecuado de las solicitudes entrantes. Vamos simplemente a publicar lo que es estos nuevos cambios mediante un git add punto, hacemos un commit y le indicamos manejo de solicitudes HTTP. Hacemos un git push. Listo, validamos que esto esté publicado, por supuesto. Lo tenemos por acá, manejo de solicitudes HTTP. Y por supuesto, recordar de que siempre vamos a tener una documentación dentro de docs. Así que nos vemos en la siguiente lección. En esta clase exploraremos cómo utilizar plantillas HTML y servir contenido estático como archivos CSS, imágenes y archivos JavaScript, junto con el framework Gin de Go. La combinación de plantillas y contenido estático es fundamental para crear páginas web dinámicas y atractivas. Vamos a profundizar en la integración de plantillas HTML en Proyecto Gin. Veremos cómo configurar Gin para utilizar el motor de renderizado de plantillas y cómo organizar los archivos de plantillas. Además, aprenderemos a cargar y servir contenido estático como archivos CSS, imágenes y scripts de JavaScript utilizando Gin. Esto mejorará la apariencia y la interactividad de la aplicación. Además de comprender cómo pasar datos desde los controladores a las plantillas y realizar un renderizado dinámico. Esto permitirá mostrar información dinámica en las páginas web generadas. Así que nada, vamos al desarrollo. Nos ubicamos en Visual Studio Code y voy a proceder con cerrar todo lo que teníamos registrado anteriormente para dejarlo lo más limpio posible y poder empezar a trabajar para integrar y configurar plantillas HTML en Gin. Bien, como primer paso vamos a configurar el proyecto. Así que debemos crear un directorio template en la raíz del proyecto para almacenar sus archivos de plantillas HTML. Entonces vamos a ubicarnos en la terminal y en la terminal hago un pwd, básicamente para poder revisar en qué espacio estoy, en qué directorio estoy. Dice que estoy en el directorio Gin, por lo cual estoy bien. Entonces le indico mediante mkdir template. Hago enter y con ello creo un directorio template. Si se fijan, ha aparecido por acá. Bien, hago nuevamente ahora un touch, básicamente para crear un archivo HTML, en este caso el típico index.html. Entonces le decimos touch dentro de templates y le decimos index.html. Listo, ahí se ha creado. También necesitamos crear el directorio static y los subdirectorios CSS y de JavaScript con sus respectivos ficheros, tanto de estilo como el script también. Así que vamos a hacer lo siguiente. Fíjense de que dentro de templates ya tenemos index.html. Pero ahora vamos a crear lo que es un directorio static. Entonces, mkdir o make directory, le decimos static. Hago enter y se ha creado también en la misma línea o a la altura de template. Entonces hago nuevamente dos directorios dentro de static, uno llamado CSS y otro llamado JS. Así que hago enter y si voy desplegando static ya tenemos estos dos ahí. Bien, ahora procedemos a crear dos ficheros, uno styles.css y el otro script.javascript o .js. Entonces hacemos un touch y le decimos que dentro de static, dentro de CSS me cree por favor un styles CSS. Hago enter, listo. Y dentro de JS me cree por favor un script.js. Así que nada, en este ejemplo hemos creado un directorio llamado templates para almacenar nuestras plantillas HTML y un directorio llamado static para almacenar nuestro contenido estático como archivos CSS y también JavaScript.
Como paso 2 vamos a crear una plantilla HTML dentro del directorio templates. Esto va a ser dentro del fichero index.html. Este será nuestro archivo de plantilla principal donde vamos a renderizar nuestro contenido dinámico. Para ello entonces vamos a dar clic dentro de index.html y acá voy a comenzar a codear. Para ello entonces vamos a hacer el típico HTML, la típica estructura, donde le indicamos un doctype HTML y dentro del mismo vamos a indicarle los parámetros de HTML. Bien, en este caso voy a definir el lenguaje y le voy a decir English en este caso. Así que definimos lo que es el head y algunos meta, ¿no? Para ello entonces el meta va a ser para que capture UTF-8, listo, y aplicamos otro meta directamente para que esto esté disponible para versiones móviles también, ¿no? En lo que es el contenido y que pueda ser fácilmente adaptado. Así que decimos with igual a device.with de esta manera y le decimos un initial scale de 1.0. Listo. Cerramos ahí este meta. Ahora bien, vamos a colocar un título. Para ello entonces en el título, fíjense bien, esto vamos a comenzar ya a llamarlo desde lo que es Go, dentro de la renderización. Para ello agrego de esta manera. Voy a quitar los espacios, aunque también funciona sin los espacios. Con los espacios bien. Cerramos ahí eso y lo que faltaría simplemente sería agregar lo que viene siendo nuestros styles dentro de la head. Y esto lo agregamos en la siguiente manera, ¿no? Hacemos un link, le decimos rel, un style ships, porque claro, este es un... Bueno, creo que si hacemos link acá directamente y aquí le decimos CSS, sí, aquí lo capturamos directamente lo que es un styles. Bien, la ruta, ojo, dice que está dentro de static y luego CSS. Así que eso es lo que vamos a hacer. Static css barra styles.css. Listo. Luego de head, aplicamos un body, vamos a hacer el cuerpo y aquí le vamos a decir básicamente una estructura que me define un H1 o un hidden 1. En este caso es el estilo de fuente más largo, más grande que tiene. Y vamos a indicarle acá que lo que me escriba va a ser la variable heading. Bien. Y luego un párrafo donde queremos escribir un mensaje. De esta manera. Bueno, vamos a poner en inglés message. Así. Y nuevamente vamos a importar ahora mismo un script. Que en este caso sería con src, buscando el recurso dentro de la misma ruta. Static js script.js. Listo. Ya tenemos ahora mismo creado lo que es nuestro index. Este es un index básico, ¿no? Donde vamos a ingresar lo que viene siendo nuestro estilo CSS y también viene siendo nuestro script en JS. Lo mismo también es que utilizamos ahora algunas variables que van a ser renderizadas a este fichero, donde una variable es title y otra variable es heading y otra variable es message. Bien, entonces ahora vamos a ir a nuestro archivo de rutas que se llama routes.go, que sería este. Y entonces acá recordemos de que ya tenemos tres rutas, ¿no? Una barra, que es por medio de get, una saludo nombre por medio de get y una usuarios, donde también estuvimos haciendo algunas pruebas por medio de post. En este caso, recordemos de que esta función configura las rutas de la aplicación completa, ¿no? Así que desde acá vamos a comenzar a cargar nuestra plantilla. Entonces, para poder cargar nuestra plantilla, voy a bajar esto y voy a colocarlo acá en la parte de arriba, donde le digo por medio de R, que son el parámetro que se está pasando las rutas, y vamos a decirle load html glob, de esta manera, html glob, así, y le vamos a indicar que nuestra ruta sería templates y le indicamos que busque todo lo que se encuentra ahí, aunque también le podemos definir que sea un .html, todo lo que vaya a buscar, así lo delimitamos un poco más. Bien, dentro de lo que es nuestra ruta principal o nuestra ruta raíz en ese sentido, voy a quitar lo que tenemos por acá para proceder básicamente a escribir un HTML donde le indiquemos http.status ok, por supuesto, vamos a buscarlo, status ok, listo por ahí. Y luego le indiquemos index.html y acá le indiquemos lo siguiente. Entonces,
Vamos a abrirlo de esta manera. Y aquí vamos a pasarle los valores que antes habíamos comentado, ¿no? Que sería aquí, por ejemplo, mi aplicación. Y pasamos el siguiente valor, que es heading. De esta manera. Y aquí le decimos un hola mundo. Y le pasamos un message. Y le podemos pasar aquí bienvenido a mi aplicación Webcom Gin y plantillas HTML. Listo ahí. Cerramos con una coma. Lo tenemos por ahí. Esto. Vamos a proceder ahora a configurar Gin para servir, por supuesto, el contenido estático, porque si no, no va a entender de dónde va a encontrar lo que son estos ficheros, ¿no? Entonces hay que indicarle a qué ruta o a qué directorio es donde va a comenzar a buscar nuestros archivos estáticos. En ese sentido nos vamos al final. Esto fíjense que lo podríamos eliminar, todo lo que es esta información. Así que vamos a quitarlo porque ahora mismo no es necesaria, así que va fuera. Bien. Vamos a configurar Gin para servir contenido estático. Para ello entonces hacemos un r.static y dentro de static vamos a indicarle nuestra ruta, que sería static. Y esto también va a ser posible hacerlo mediante ./static. De las dos maneras. Ahí lo tenemos guardado. Entonces, ahora mismo vamos a probar nuevamente nuestra solicitud, nuestra consulta, desde lo que viene siendo el Thunder Client. Bien, vamos a abrir el Thunder Client. Tenemos por acá, hacemos una new request, vamos a partirlo esto en dos y vamos a pasar nuestra request por acá. Listo ahí. Cerramos esta parte, bien, y vamos a hacer más chico esto. Ahí lo tenemos. Perfecto. Lo que tenemos es esto, por lo cual ahora, si nuevamente levanto el servidor mediante un go-round main.go, entonces este mismo ahora me pide nuevamente permisos, le digo que lo permito, mediante un allow. Listo, ha cargado en el puerto 80. Nuevamente buscamos nuestra solicitud mediante acá y hacemos send. Y en este send, en esta prueba, nos dice hola mundo, bienvenido a mi aplicación web con Gin y plantillas HTML. ¿Cómo sabemos que nuestros archivos estáticos se están cargando correctamente? Si se fijan, en la solicitud también me señala en el servidor de que en efecto está siendo solicitado lo que es el script.js y styles.js. Y como pueden observar, la solicitud ha sido de un estatus OK, de un estatus 200. Entonces, esto ha sido correctamente funcional. Por lo cual también la siguiente solicitud también hace lo mismo, que por medio de get ha funcionado. Esto es lo equivalente a que nosotros nos vayamos al navegador y recarguemos esto y nos diga lo siguiente, ¿no? Y mientras nosotros hacemos un inspeccionar, por ejemplo, y nos vamos nuevamente a network, y cerramos esto y recargamos, si se fijan aquí me dice de que style.css y script.js fueron cargados y el código de estado, miren bien, es 200, lo cual lo ha hecho correctamente. Así que esto está completamente funcional y nada, seguimos nuevamente con Thunder Client acá. Así que vamos a estilizar un poco también esto, ¿no? Porque puede ser un poco aburrido tener un hola mundo así todo sin colores ni nada. Así que vamos a estilizarlo un poco. Bien, para estilizar un poco nos vamos a ir al archivo styles.css. Este archivo styles, vamos a grabar un poco de información. Vamos a tener aquí el index a un lado para que nos vayamos inspirando un poco. Así que bien, vamos a actualizar esto. Le decimos rápidamente que dentro del body queremos hacer algunas cositas. Dentro de ello vamos a decirle que vamos a utilizar un font family. De esta manera le decimos Arial. Le decimos un sans serif, ¿no? Sans serif de toda la vida, sin helvética. Listo acá. Entonces luego que tenemos esto, vamos a decirle que los márgenes lo queremos a 0. De esta manera. Le decimos que los padding también los queremos a 0. De esta manera. Y hacemos un display flex. Listo ahí. Y nuevamente hacemos un flex direction para buscar que esto quede centrado mediante un justify content. Le decimos que lo centre y por supuesto un align de los elementos que tenemos por acá, que sería items, y le decimos también center de esta manera, ¿no? Y luego cargamos un height
o un height de scient vh, y le vamos a dar un background ahora, un background donde le indiquemos la siguiente. Dejamos un linear, un gradient, y le decimos que también sea bottom to bottom, y vamos a definirle aquí un color, ¿no? Vamos a ponerle E2 CD 64 y vamos a definir otro también, F1 A044, de esta manera. Bien, vamos a ver, estos son más o menos parecidos, así que uno es más fuerte, otro es menor, lo cual me parece bien para poder hacer un degradado. Y entonces ahora sí vamos a ir con nuestro elemento H1. Y en H1 le vamos a definir un color, como este va a ir un poco anaranjado, pues vamos a definirle más o menos un color que haga contraste al mismo, ¿no? Que no sea especialmente blanco, pero que sea bastante parecido. Un 3A, 3A. Listo ahí. Entonces tenemos este color, que no es blanco, más bien va siendo un poco oscuro, para que haga un contraste. Entonces le decimos un margin bottom, le decimos 20 píxeles para que no esté pegando directamente en la parte de abajo. Y nuevamente vamos a párrafo, vamos a darle un poquito de color también a este. Le vamos a decirle un 4E, 4E, 4E. Tenemos por ahí. Y le decimos un font size, vamos a darle un tamaño de 18 píxeles. Y nuevamente un line height, de esta manera, de 1.5. Bien. Y nuevamente, bueno, podemos ponerle un margin bottom también a este. Sería de unos 20 píxeles. Bien. Pude haber hecho una directamente para H1 y P también, donde además definirá esto, pero nada, está bien. Aquí hicimos un poquito de redundancia. Así que esto lo podemos probar. Vamos a dar un control C, volvemos a cargar esto. Y le decimos allow. Como es contenido estático, de hecho, el servidor no era necesario tampoco recargarlo. Pero ahí estamos. Entonces vamos a ir a Thunder Client. Por acá, dentro de la consulta que teníamos. Bueno, no es precisamente esta, pero vamos a hacer la consulta acá. Vamos a decirle send. Y si se fijan, ya estamos haciendo la solicitud. Bueno, este de post no es necesario. Este es get, esto es una query. Listo, send. Y ahora tenemos aquí un hola mundo. Con un estilo diferente, por supuesto. Tenemos un degradado. Ya nos aparece mejor, ¿no? Lo que son nuestros estilos. Así que seguramente en el navegador se va a ver mucho mejor. Vamos a hacer acá. Si se fijan, esto está centrado. O sea que si yo lo hago más grande, siempre va a aparecer centrado. ¿Se pueden fijar bien ahí? Siempre va a estar centrado. Vamos a hacer más grande y ahí lo tienen. Así que se ve bonito, me gusta. Ahora bien, pensemos también qué podemos hacer con la parte de JavaScript. Nada más para saber si esto está funcionando todo correctamente, ¿no? Que tenemos bien cargado lo que es el CSS y ahora necesitamos también cargar lo que es el JavaScript. Pudiese probar básicamente con una alerta también, pero la verdad es que se me hace muy aburrido también en el modo de práctica, sino que más bien hagamos desde JavaScript básicamente un botoncito acá donde me vaya iterando, por ejemplo, este mensaje a uno distinto. Bien, vamos a ir al JS. El JS lo encontramos por acá. Listo. Vamos a ir cargando cosas, lo voy a colocar por acá. Listo ahí. Y acá voy a ir escribiendo mi código. Entonces voy a escribir una función donde esta función va a ser invocada desde nuestro HTML, ¿no? En este sentido. Entonces vamos a decirle function en JavaScript, donde le digamos un change message. Así que lo tenemos por ahí. Vamos a crear una constante. Esta constante vamos a guardar el message element acá, donde le decimos document. El típico get element by id, donde mandamos a buscar message. Lo tenemos por ahí. Ahora nos falta el punto y coma, por supuesto. Voy a cerrar esto para que podamos ver el código completo. Voy a hacer esto un poquito más pequeño por acá para hacer esto más grande. Listo. Y vamos a definir una nueva constante. Esta nueva constante vamos a tener el current message y le decimos nuevamente aquí dentro del elemento anterior message element punto un text content. Listo, tenemos por ahí. Y luego básicamente vamos a hacer una lista de nuestros mensajes alternativos, que sería dentro de const alternate messages, donde le indicamos de esta manera, le decimos punto y coma al final y vamos a comenzar a listar lo que son nuestros mensajes alternativos. Entonces aquí le decimos, por ejemplo, hola de nuevo.
le mandamos otro mensaje que diga, por ejemplo, bienvenido de vuelta. Y lo tenemos por ahí. Y tenemos otro mensaje que diga que tengas un buen día. Entonces todos estos mensajes van a ser alternativos a este que se encuentra por acá. Así que bien, vamos a hacer una nueva variable para generar un mensaje aleatorio que no sea igual al mensaje actual. Entonces le decimos aquí new message. Listo, lo dejamos definido ahí. Ahí. Ahora nuevamente vamos a hacer mediante un ciclo. Vamos a decirle que new message. Pero aquí es una promesa. New message. Bien ahí. Y le vamos a indicar que alternate messages. Por supuesto vamos a utilizar una operación matemática. Floor. Y vamos a indicarle un random también al mismo. Para que no sea el mismo y esto lo haga de forma aleatoria, donde va iterando mediante alternate messages. Para ello entonces vamos a por alternate messages .length de esta manera. Entonces aquí ponemos punto y coma. Vamos a ver si aquí lo cerramos bien esto. Creo que nos faltó esto, cerrar acá. Así que lo tenemos listo. Aquí en random, por supuesto esta es una función, por eso hay que cerrarla de esta manera. Bien, seguimos viendo. Vamos a ver que aquí me aparece un pequeño error. Vamos a identificarlo. Ok, acá, listo. Ahí lo tenemos. Luego dentro de do, entonces, acordémonos que este es un while, do while, donde aplicamos ahora una condición. Y esta condición va a ser de que si es estrictamente igual a current message. Y listo. Lo tenemos por ahí. Ahora bien, ¿qué queremos ahora? Actualizar el contenido del elemento del mensaje, que en este caso estaría dentro de lo que es el message element text content y le decimos que esto va a ser igual a new message. Y lo tenemos por ahí. Así que nosotros ahora vamos a crear nuestro botoncito también de lo que es en el HTML para que podamos ir cambiando lo que es el mensaje. Entonces vamos a ir a index por acá y vamos a poder crear, por ejemplo, acá un button que diga acá cambiar mensaje. Vamos a ponerle actualizar mensaje de esta manera. Ahí lo tenemos. Si nosotros recargamos aquí, pues vamos a poder encontrar ese botón. Sin embargo, también tenemos que generarle una acción, ¿no? Vamos a manipular mediante onClick y vamos a mandar a decir de que lo que vamos a llamar es JavaScript y le decimos que queremos llamar a la función change message de esta manera, donde nosotros no le pasamos en este momento ningún parámetro, ¿verdad? Pero sabemos que lo vamos a llamar y que es change message. Bien, ¿qué es lo que va a afectar este? Este va a afectar nuestro párrafo, que sería message, que tenemos por acá. Entonces en message, antes nosotros en el script habíamos definido qué es lo que va a buscar. Dice que va a buscar un elemento de tipo ID que se llama message. Por ende, vamos a ponerle al párrafo message. Listo, tenemos por ahí. Entonces vamos ahora sí a levantar nuevamente el servidor. Y entonces damos allow. Y desde acá vamos a hacer nuevamente la solicitud mediante send. Y si ustedes notan, ahora tenemos un botón llamado actualizar mensaje. Que si yo hago clic aquí, miren. Perfecto, espectacular. Ahora sí hace algo. Entonces, ahora sí hemos podido tirar un poco de CSS y un poco también de JavaScript. Vamos a proceder a subir estos cambios. Y los agregamos mediante un git add, git commit. Y le indicamos, por ejemplo, uso de plantillas. Y cargas y carga de contenido estático. Tenemos por ahí. Hacemos un push, enviamos esta información, validamos rápidamente. Bueno, ya que estamos aquí podemos revisar nuestra aplicación. Si se fijan, bueno, no está cargando porque tenemos detenido el servidor, pero si lo volvemos a levantar, entonces lo que tenemos acá es un actualizar mensaje que en efecto está funcionando. Bien, acá verificamos de que haya llegado bien al repositorio Framework Web en Go y en efecto aquí lo tenemos, uso de plantillas y carga de contenido estático. Genial. Así que nada, hemos aprendido la importancia de plantillas HTML y el contenido estático, así como también hemos explorado cómo cargarlos y utilizarlos en nuestra aplicación web.
Con este conocimiento estás preparado para comenzar a desarrollar aplicaciones web más complejas utilizando Jing y aprovechar al máximo sus características y funcionalidades. Con estos pasos están listos para utilizar plantillas y cargar contenido estático en su aplicación web con Jing. En esta clase exploraremos cómo incorporar datos dinámicos en nuestras aplicaciones web utilizando el poderoso framework de Go llamado Jing. La capacidad de mostrar información variable y actualizada en nuestras páginas web es esencial para proporcionar experiencias interactivas y personalizadas a los usuarios. Por supuesto, vamos a profundizar en la estructura de un controlador Jing que maneje datos dinámicos. Exploraremos cómo recibir parámetros, procesarlos y pasarlos a las plantillas HTML para un renderizado dinámico. Además, vamos a aprender a implementar una ruta en Jing que acepte datos variables, como parámetros de URL. Esto permitirá crear páginas web dinámicas basadas en la entrada del usuario. Además, comprender las mejores prácticas para utilizar el motor de renderizado de Jing de manera eficiente al incorporar datos dinámicos. Exploraremos cómo estructurar las plantillas HTML y pasar datos desde el controlador. Así que no vamos a perder más el tiempo y vamos al desarrollo. Recordemos de que hasta el momento hemos llegado a esto, de poder generar un servidor web con donde levante un proyecto en el cual ahora sí está generando contenido estático, tanto CSS como JavaScript. Bien, ahora lo que se busca es poder tomar una plantilla completa y poder integrarla. Así que vamos a adaptarla. Para ello vamos a ir en este caso a Google, para saber dónde vamos a encontrar esto. Entonces, vamos a buscar básicamente un Start Bootstrap y le vamos a decir sb admin 2. De esta manera. Hago Enter y entonces vamos a concatenar lo que es GitHub para poder llegar directamente. Y llegamos a esta primera entrada. Bien, pude haber llegado directamente a la URL, sin embargo es importante ver cómo es que llegamos a este lugar. Bien, podríamos ver lo que es el frontal de este template. Sin embargo, esta URL me parece que no está funcional. Así que vamos ahí. Y como pueden observar, de momento no está funcional. Así que vamos a ir a la parte de abajo. Si ustedes se fijan, aquí tenemos una preview, una screenshot, donde podemos observar cómo es que está diseñada esta plantilla. También más abajo tenemos un Launch Live Preview, donde podemos ir ahí y podemos observar lo que nosotros vamos a adaptar a nuestro proyecto web con Go. Así que vamos a cerrar esto y vamos a proceder ahora mismo a descargar lo que es este proyecto público. Bien, dentro de Code vamos a hacer clic en HTTPS y vamos a hacer clic en el botón Copy URL to Clipboard. Vamos a hacer clic ahí y nos lo llevamos al portapapeles. Bien, vamos a ir a nuestro proyecto. Nuevamente acá, voy a cerrar este servidor. Voy a limpiar acá. Y nuestra estructura de directorios es la siguiente todavía. Por ende, voy a cerrar esto. Todo lo que encontremos. Aquí. Y nos vamos a quedar limpios. De tal manera en que también cerremos esto. Bien. Entonces, teníamos nuestros directorios estáticos y templates. Nosotros vamos a necesitar un nuevo directorio donde descarguemos. Nosotros vamos a necesitar un nuevo directorio donde descarguemos estos recursos. Para ello entonces me ubico, dice que estoy en Jing nuevamente, y le digo mkdir src. Necesito un directorio llamado resources. Lo tenemos por acá. Y entonces dentro de resources vamos a acceder ahí. Voy a hacer un git clone de lo que antes he copiado desde GitHub. Así que pego la URL y entonces esto procede a hacer un clonado de lo que es el proyecto que se encuentra público en GitHub. Así que bien, lo tenemos por acá y tenemos todos estos recursos. Al index que teníamos, en este caso el que actualmente tenemos dentro de template, que está por acá, le vamos a llamar index old, precisamente porque ahora vamos a utilizar el index de lo que es el proyecto que acabamos de descargar. Bien, cerramos esto. Y esto lo hacemos precisamente para no colisionar, ¿no?, con el index de la plantilla nueva, que estaría dentro de acá. Si la buscamos, entonces se encuentra en este punto. Genial. Bien, lo que vamos a hacer ahora mismo es seleccionar todos aquellos archivos HTML, que es lo que nos vamos a llevar a nuestro template.
Entonces vamos a comenzar, primeramente cerramos acá, con 404, todo lo que viene siendo HTML. Register Tables y las utilidades. Bien, ya que están seleccionadas, lo que vamos a proceder es copiarlos al directorio templates. Entonces hacemos un control C o básicamente hacemos un copiar y entonces nos podemos llevarlos directamente a parte de abajo, que sería acá templates, y acá damos pegar con control V. Bien, esto también lo podríamos haber hecho precisamente con un cp, ¿verdad? Con un comando cp, donde le indicamos la ruta del proyecto y la siguiente ruta, que sería templates. Bien, antes también renombramos los directorios de CSS y JavaScript y de JS. Le vamos a agregar también la misma idea, así como hicimos con index, lo cambiamos a index-all, también lo vamos a hacer con estos directorios. Precisamente porque ahora vamos a copiar directamente lo que es CSS y JavaScript, también de la nueva plantilla. Entonces, all, listo, ahí estamos. Entonces, bien, lo que vamos a proceder ahora es ir a la plantilla, nuevamente, perdón, acá la plantilla entera de sources, y seleccionar ahora mismo los directorios CSS, IMG y JS. Y además creo que existe, también está vendor, que también lo vamos a necesitar, y todo esto lo vamos a copiar al directorio static. Entonces vamos a seleccionarlos. CSS es 1, IMG, JS y vendor. Lo tenemos por ahí, hago un control C. Y ahora nuevamente me voy a static y acá los pego. Si se fijan, ahí está cargando y aquí se han copiado los directorios seleccionados, que fueron vendor, JS, IMG y CSS. De esa manera no colisionan con los anteriores que se encontraban por acá. Esos anteriores también los podemos eliminar perfectamente, ¿verdad? Sin embargo, los dejo también en el repositorio para que lo tengamos de referencia a lo que hicimos anteriormente. Bien, en todos los ficheros que son HTML que están dentro de templates, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a modificar ciertas rutas. Por ejemplo, si yo me voy a index acá, puedo observar de que hay un título y a su vez aquí también hay rutas. Y esas rutas que vamos a necesitar modificar, precisamente porque ahora los manejamos dentro de static, vamos a también a tener que indicárselos a cada uno de estos HTML. Para ello entonces, vamos básicamente a hacer una búsqueda. Vamos a hacerlo de esta manera, ¿no? Vamos a buscar acá. Precisamente lo podemos hacer específicamente dentro de templates. Le decimos clic derecho acá y le vamos a dar la opción de dice buscar en carpeta. Bien, ya que tenemos eso ahí, vamos a comenzar a buscar, por ejemplo, todo aquello que empiece con comillas, vendor, y que finalice con barra. Y dice que han sido 57 resultados en los 13 archivos HTML que se han encontrado. Y en efecto lo que buscamos es más o menos esto, de esta manera. ¿Y por qué vamos a reemplazar? Vamos a reemplazar por un comilla, nuevamente, barra static, barra, y aquí sería vendor. Básicamente, para que este se encuentre tal cual y que nada más le adapte lo que es el barra static antepuesto a vendor. Bien, lo tenemos de esa manera y entonces aquí le podemos aplicar con este botón reemplazar todo, si no con la clave de comandos que sería Control Alt Enter. Hago clic ahí y entonces le digo que lo reemplace en todas partes. Dice que aquí lo ha hecho y lo ha hecho correctamente. Ahora nuevamente, no solamente esto lo vamos a hacer con vendor, lo vamos a hacer también con CSS, que también lo encontramos por acá. Y dice que igualmente tenemos 13 resultados para hacerlo con CSS. Bien, con CSS acá lo que necesitamos es reemplazar también esta parte, CSS, de esta manera. Así que verificamos que aquí tenemos una coincidencia. Vamos a darle modificar a todo. Y entonces ahora sí obtenemos static CSS. Ten en cuenta de que esto lo estamos viendo nada más en el index.html. Pero esto está haciendo efecto en todos los ficheros .html que están dentro del directorio template. Bien, asimismo como estamos trabajando con CSS, también lo vamos a hacer con los JS. Y básicamente sería aquí modificarlo por JS de esta manera. También estos serían 19 resultados. Tú me dirás, ¿por qué ahora aparecen resultados distintos para cada quien? Bueno, porque en un archivo HTML pueden hacerse más de una llamada de JavaScript, diferentes JavaScript, y a su vez también diferentes CSS y también diferentes solicitudes dentro del directorio vendor.
Por esa razón son resultados diferentes. Bien, vamos a hacer las modificaciones. Esto, antes de que lo haga, vamos a irnos casi al final, seguramente, donde se encuentran los JS. Entonces aquí hay varios JS, lo puedes ver bien. Así como también puedes encontrar dentro del vendor que también hay un JS. Entonces vamos a modificarlo. Y como se han fijado, en todas partes ha cambiado con /static /JS. Y eso me parece espectacular. Lo mismo va a suceder con las imágenes, ¿ya? Porque si no estaríamos batallando con cada imagen. Entonces le decimos los IMG, que serían básicamente nuestra... como les digo, vamos a buscar una coincidencia para esto. Vamos a ver si dentro del index tenemos... Vamos a buscar, aquí tenemos. Dice que en el index tenemos también un IMG, que sería de esta manera, ¿no? Que serían básicamente... Aquí estos igual pueden generar alguna dificultad. Sin embargo, vamos a indicarle de que hay algunas rutas que empiezan con IMG, porque está dentro del directorio IMG y necesitan cambiarse directamente. Vamos a hacer esos cambios. Entonces, ya que tenemos IMG, le decimos también aquí IMG de este punto. Así que cambiamos, le damos reemplazar. Listo, se han reemplazado. Y entonces, ya que hemos hecho todos estos cambios, ahora mismo lo que vamos a proceder es a remover lo que es nuestro SRC, ya que no lo necesitamos, ¿no? Esta parte ya no la necesitamos, ya copiamos todos los archivos necesarios. Así que básicamente lo hacemos es un RM. Vamos a decirle dónde estoy ubicado. Dice que estoy en SRC. Puedo darle un CD, punto, para estar un poco atrás. E indicarle un RM y un RF. Y decirle SRC. Así que hago Enter. Y esto lo que procede es eliminar SRC. Buenísimo. Ahora, comprendamos la estructura de un controlador donde le pasemos también datos dinámicos. Lo que acabamos de hacer es ahora mismo es afinar un poquito lo que son los statics y lo que son los templates. Pero ahora vamos a trabajar nuevamente en nuestras rutas. Vamos a abrir nuestras rutas. Voy a hacer esto para abajo acá. Y entonces, acá lo que voy a trabajar es lo siguiente. Vamos a importar algunos paquetes, ¿no? Para poder trabajar con esto. Entonces, bien, voy a modificar algunas cosas. El net HTTP lo vamos a necesitar, ¿no? Para trabajar con el protocolo y además los códigos de estado. Además, vamos a utilizar lo que vendría siendo el import de OS, de Operating System, donde también vamos a necesitar interactuar con el sistema operativo y verificar la existencia de ciertos archivos. Bien, vamos a proceder con ello. Entonces, vamos a indicarle ahora de que estos datos estáticos, vamos a colocarlo aquí en la parte de arriba. Recuerden de que esto funciona en Gin para servir contenido estático, que en este caso lo va a buscar dentro de /static o ./static. Lo mismo, tenemos el low HTML glob, donde aquí le podemos indicar para un poco de seguridad de que solamente busque lo que son HTML, que son los que tiene que cargar. Así que bien, ahora vamos a trabajar dentro de nuestra raíz. Y en nuestra raíz antes estábamos utilizando también index.html, donde le pasábamos tres valores, que serían title, hidden y message. En este caso no quiero pasarle nada, o simplemente vamos a renderizar una página de inicio donde no se le pase ningún valor. Entonces le vamos a decir básicamente le vamos a quitar estos datos que están aquí. Y aquí le vamos a decir nil. Listo, ahí. Entonces si nosotros cargamos lo que viene siendo este servidor mediante un go-round main.go, entonces se fijan, vamos a permitir esto. Pero antes también ha cargado, dice, las plantillas. Ha cargado 15 plantillas. Entonces vamos a abrir en el puerto 80. Vamos a ir al navegador. Vamos a ir a mi aplicación. Cargamos acá. Y como pueden observar, vamos a ponerlo en 100. Aquí nos ha cargado correctamente lo que es nuestra plantilla. Nos han cargado todos los CSS, todo el JavaScript y todas las imágenes. Lo cual está muy bien. Entonces, ¿significa que está cargando bien? Sí. ¿Significa de que si me muevo a, por ejemplo, a la página Bottoms, Cars y demás funciona? Ups, no funciona. Te dice página no encontrada. Ok, esto es lo que vamos a trabajar para corregirlo. Entonces, esto se hace por medio de diferentes rutas. Recordamos de que aquí le pasábamos rutas. Pero, ¿vamos a crear una ruta para cada página? Sería una cosa de locos también, ¿verdad? Entonces, vamos a ir directamente a nuestro queridísimo routes.go.
y vamos a crear una nueva ruta. Esa nueva ruta va a ser para iterar cada página que se esté pasando. Por ende, le vamos a indicar que hagamos un get, y en este get le vamos a pasar barra y le vamos a decir que queremos recuperar todo en una variable page. Todo lo que se pase dentro de nuestra raíz. Le decimos function, de una función, le decimos dentro de la function queremos nuevamente un gin.context de esta manera, y acá vamos a empezar a trabajar con nuestra página, que sería page. ¿Qué hacemos con page? Vamos a obtener el parámetro que se ha pasado en page o que se van a pasar en page. Para ello entonces le decimos igual a el parámetro que vamos a recuperar, sería param simplemente, y le decimos page de esta manera, y lo obtenemos dentro de la variable page que tenemos por acá. Eso me parece genial. Así que bien, vamos a ir avanzando y vamos a verificar si la página ya tiene una extensión .html. Para ello entonces vamos a indicarle si strings has suffix, y aquí le vamos a indicar page, le decimos .html. Entonces lo que queremos es, en este caso, agregar la extensión .html si no está presente en la ruta que se me está pasando. Para ello entonces le vamos a decir page y le concatenamos aquí más igual .html, y lo tenemos de esta manera. Bien, entonces ahora vamos a comprobar si la plantilla solicitada es existente. Entonces le decimos sí, y aquí error, a ver, dos puntos, y aquí vamos a utilizar ya funciones del sistema operativo, donde stat, vamos a verificar si está dentro de template, y aquí le indicamos que le concatenamos page. De esta manera va a buscar, si le pasamos por la URL del navegador, le pasamos por ejemplo contact.html, entonces lo que se recibe es contact.html, y luego acá básicamente verifica si no tiene el .html, pues entonces pasa directo, porque ya se llama contact.html dentro de lo que va a buscar en el directorio templates, que en este caso no hay un contact, pero en este caso vamos a decirle, por ejemplo, a ver, no lo sé, tables o register.html. Si este nada más se le pasa como register, entonces este va a revisar de que no tiene un .html, por ende se lo añade, y de esta manera vamos a irlo a buscar dentro del directorio template, directorio de plantillas. Bien, de esta manera entonces vamos a volver acá, listo, y le indicamos que error, vamos a decir igual a nil, de esta manera. Bien, en este caso vamos a agregar también un else aquí, pero acá le vamos a imprimir que si la plantilla existe, pues hay que renderizarla, ¿no? De esta manera. Vamos a ir a HTML y le vamos a indicar http.statusOK de esta manera, y le decimos que mande a llamar o a renderizar la página solicitada, que fue esa. Lo mismo, si ocurre que esto es diferente, entonces lo justo es que si mandaron a consultar algo que no existe, pues entonces les devolvemos la página que se llama 404.html. Para ello sería un poco lo mismo, la misma línea anterior, que de hecho la vamos a copiar. De esta manera, solo que el código de estado se lo vamos a cambiar. Se lo vamos a cambiar a status not found, por ejemplo, que es un 404. Y la página, aquí se lo podemos pasar de forma estática, el valor .html, le decimos nil al final. Perfecto. Aquí, si se fijan, acabo de ocupar os.stat. En este caso el os no lo había ingresado. Sin embargo, aquí ya me lo ingresa directamente, por lo cual pues ya lo tengo, ¿no? Acá. Perfecto. Entonces también tengo strings, que estoy ocupando lo que es esta librería. Y así que procedo a hacer las respectivas pruebas, ¿no? Configuramos esto y revisamos de que nos estén cargando correctamente todas las páginas. Entonces, vamos a ir acá, run main.go, cargamos nuevamente, le decimos allow, y entonces acá, si nos vamos a recargar, nos recarga todo. ¿Qué pasa ahora si comienzo a navegar en bottoms? Ojo, funciona bien. Cards, funciona bien. Utilidades. Fíjense bien, podemos navegar por toda la página.
hacemos login, hacemos register, hacemos blank page y demás. Bien, en este caso, fíjense bien de que vamos a comenzar a hacer las pruebas. Vamos a decirle acá index simplemente. Entonces si hago enter, este llega perfectamente a index.html porque se lo adapta, se lo añade a HTML. Si yo busco aquí, por ejemplo, register, enter, me lleva al registro. Entonces también hago un punto HTML, también me lleva al punto. Si ahora digo una locura, como por ejemplo curso, enter, y entonces me lleva al 404. Estas mismas pruebas también pueden habilitarlas perfectamente desde el Thunder Client. Vámonos para acá y aquí le vamos a indicar, vamos a ponerlo a la derecha esto, para que siempre se fijen de que esto es completamente funcional también. Le decimos un get, le decimos una consulta típica, vamos a irnos a query, levantamos por acá y aquí también nosotros podemos observar todas las consultas que se pueden ir haciendo mediante lo que es el Thunder Client. Como puedo observar, carga también el sitio web, ahí está completamente. Podemos navegar también entre ellos, vamos a decirle profile, vamos a decirle components, bottoms y demás. Esto mismo lo podemos pasar por acá, hacer las consultas y por ejemplo solicitar usuarios, que de momento ya no existe. Entonces vamos a decirle send y este me devuelve el 404, por lo cual está funcionando correctamente y las solicitudes están llegando a donde es y todos los archivos están siendo cargados. Entonces bien, vamos a publicar esta información, git add punto. Vamos a ver, estoy ubicado dentro de Gin y le decimos un commit y dentro del commit adaptación de plantilla completa con diferentes páginas. Enter, se ha agregado, perdón, aquí un push, listo ahí. Y entonces, ya que se ha publicado, este tiene un poquito más de archivos, por eso le ha costado un poco más. Podemos ir nuevamente a nuestro repositorio y poder observar de aquí ya tenemos todo el commit. Que en este caso fueron bastantes cosas las que se agregaron, ¿no? Que están listadas por acá. Y lo mismo, aparece también todo el contenido que fue agregado. Bien, en esta lección hemos aprendido cómo configurar rutas dinámicas en una aplicación web utilizando el framework Gin&Go. Hemos explorado cómo servir contenido estático, cargar plantillas HTML y manejar diferentes solicitudes de manera eficiente. Al comprender cómo configurar y gestionar las rutas en Gin, estamos mejor preparados para construir aplicaciones web más complejas y dinámicas en Go. Con estas habilidades podemos crear aplicaciones web escalables y robustas que cumplan con los requisitos de nuestros usuarios de manera efectiva. Gin es un framework web para el lenguaje de programación Go que proporciona una amplia gama de capacidades técnicas para el desarrollo de aplicaciones web eficientes y escalables. En esta lección exploraremos las principales características técnicas de Gin y discutiremos los diversos proyectos que se pueden realizar aprovechando estas capacidades. Vamos a analizar las características técnicas clave de Gin, como su enrutamiento eficiente, middleware flexible, gestión de solicitudes y respuestas, entre otras, para comprender cómo facilitan el desarrollo web en Go. Además, vamos a identificar una variedad de proyectos que pueden ser desarrollados utilizando Gin y sus capacidades técnicas, desde plataforma de comercio electrónico hasta sistemas de gestión de contenidos y aplicaciones móviles. Exploraremos diversas ideas de proyectos. Además, vamos a reflexionar sobre cómo las características y funcionalidades de Gin pueden ser aprovechadas para abordar proyectos web de manera efectiva y eficiente, y cómo Gin se posiciona como una opción sólida para el desarrollo web en Go. Encontramos algunas capacidades técnicas de Gin, y es que Gin es un framework web para Go que ofrece una variedad de capacidades técnicas que facilitan el desarrollo de aplicaciones web eficientes y escalables. Algunas de las principales características técnicas de Gin incluyen enrutamiento rápido y eficiente, que permite definir rutas de manera clara y concisa. Su enfoque en la velocidad lo hace ideal para aplicaciones web de alto rendimiento. Además, ofrece un sistema de middleware flexible que permite agregar funcionalidades adicionales a las solicitudes HTTP,
como autenticación, registro, compresión, etc. Esto permite modularizar y reutilizar el código de manera efectiva. Con Gin es fácil manejar solicitudes y respuestas HTTP de manera eficiente. Proporciona métodos simples para leer datos de la solicitud, enviar respuestas y manejar errores de forma elegante. Es compatible con middleware de terceros y plugins que amplían aún más sus capacidades. Esto permite integrar fácilmente funcionalidades adicionales como login, seguridad, caché, etc. Además, incluye soporte integrado para la carga y renderizado de plantillas HTML, lo que facilita la generación dinámica de contenido web. Esto es útil para crear páginas web dinámicas y personalizadas. Además, está adecuado para el desarrollo de API RESTful, ya que proporciona herramientas para definir y manejar endpoints de manera clara y estructurada. Esto facilita la creación de servicios web que siguen los principios REST. Y por supuesto, dado el conjunto de características técnicas de Gin, hay una variedad de proyectos que se pueden abordar utilizando este framework. Algunas ideas incluyen que, utilizando el enrutamiento rápido de Gin y su capacidad para mejorar solicitudes y respuestas, se puede desarrollar una plataforma de comercio electrónico robusta con características como catálogo de productos, carrito de compras y procesamiento de pagos. Además, con la flexibilidad del middleware de Gin, se puede construir un CMS completo que permita a los usuarios crear, editar y publicar contenido web de manera eficiente. Esto incluiría características como gestión de usuarios, editor de contenido y control de versiones. Gin es ideal para desarrollar una API RESTful que sirva como backend para aplicaciones móviles. Con su soporte integrado para API RESTful y su capacidad para manejar solicitudes HTTP de manera eficiente, se pueden definir endpoints para interactuar con una base de datos o servir contenido dinámico a aplicaciones cliente. Y por supuesto, usando la gestión de plantillas HTML de Gin, se puede crear una plataforma de blogging donde los usuarios puedan escribir y publicar sus propios blogs. Características como la gestión de usuarios, comentarios y etiquetas pueden ser fácilmente implementadas. Además, con el soporte para middleware y plugins en Gin, se puede desarrollar una aplicación de chat en tiempo real utilizando WebSockets. Esto permitiría la comunicación bidireccional entre usuarios en tiempo real con características como salas de chat y mensajería privada. En esta lección, hemos explorado las capacidades técnicas de Gin y cómo éstas se traducen en una variedad de proyectos potenciales en el ámbito del desarrollo web en Go, desde plataformas de comercio electrónico hasta sistemas de gestión de contenido y aplicaciones de chat en tiempo real. Gin ofrece a los desarrolladores una plataforma sólida y versátil para llevar a cabo sus ideas y crear aplicaciones web innovadoras y escalables. Con su enfoque en el rendimiento, la flexibilidad y la facilidad de uso, Gin continúa siendo una opción popular y confiable para el desarrollo web en Go. Felicidades por completar el curso de desarrollo web con el framework Gin en Go. Has completado con éxito este emocionante viaje de aprendizaje donde has adquirido las habilidades esenciales para convertirte en un desarrollador web competente con el framework Gin de Go. ¿Y qué hemos aprendido? Pues configuramos nuestro entorno de desarrollo, donde instalamos las herramientas necesarias y configuramos Gin para comenzar a programar. Además de que creamos y ejecutamos servidores con Gin, donde estos se ejecutaron de forma local para probar nuestras aplicaciones. A su vez diseñamos rutas y manejamos peticiones HTTP. Tales rutas son aplicadas a diferentes secciones de la aplicación y gestionamos las solicitudes de los usuarios. Construimos interfaces de usuario con plantillas. Esto se trata de crear interfase atractiva utilizando plantillas HTML y las funciones de Gin. Y por último desarrollamos aplicaciones web dinámicas, donde creamos layouts base, incorporamos datos dinámicos y desplegamos la aplicación. Esta aplicación montada de forma local. Bien, felicidades por tus logros. Y como próximos pasos,
Ahora que has sentado las bases, te invito a dar los siguientes pasos en tu viaje como desarrollador web con el framework Jin de Go, donde te muestro 5 pasos. Explorar proyectos de código abierto. Esto significa que debes buscar ejemplos de aplicaciones web desarrolladas con Jin en GitHub y otros repositorios de código abierto. Analiza el código fuente, aprende de las mejores prácticas y contribuye a proyectos que te interesen. Y como segundo paso, construye tus propios proyectos. Pon en práctica tus habilidades creando tus propios proyectos de aplicaciones web. Comienza con proyectos sencillos y aumenta gradualmente la complejidad a medida que adquieres más experiencia. Contribuye a la comunidad Jin. Únete a tal comunidad en línea y participa en foros, grupos de discusión y eventos. Comparte tus conocimientos, ayuda a otros desarrolladores y aprende de las experiencias de la comunidad. Mantente actualizado. Sigue las noticias y avances en el ecosistema de Go y Jin. Lee blogs, artículos y asiste a conferencias para estar al día con las nuevas tecnologías y tendencias. Especialízate en un área de interés. A medida que profundices en tu experiencia con Jin, puedes explorar áreas específicas como desarrollo de backend, desarrollo de frontend, seguridad web o rendimiento de aplicaciones. Este curso es solo el comienzo de tu viaje en el desarrollo web con Go. Recuerda que el aprendizaje continuo es clave para el éxito en el mundo del desarrollo web. Así que no dudes en seguir explorando, experimentando y ampliando tus conocimientos. Mucho éxito en tus futuros proyectos.